Hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo me pregunto si esto es verdad. O sea, podemos aprender de las experiencias de otras personas, específicamente en las relaciones sexoafectivas, románticas, amorosas. Podemos aprender de lo que viven los demás para nosotros evitarnos ese golpe. De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes de mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada, esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto, que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez. Siete veces Adiós habla de una pareja que está viviendo la famosa crisis de los 7 años, que es una realidad. Fíjate, dediquémosle un episodio a la crisis de los 7 años porque es una realidad, no sé si por el número cabalístico, pero a través de lo que nosotros como creadores hemos aprendido en Siete veces Adiós, hemos entendido que a veces las historias de ficción no solamente han formado lo que nosotros creemos que es el amor romántico, sino que las nuevas historias de ficción, y en eso me atrevo a incluir a Siete veces Adiós, nos presentan una nueva posibilidad de lo que entendemos que es el amor. Y podemos a través de la ficción o podemos a través de las historias de otras personas aprender sobre el amor y evitar así tantos golpes que nos da enamorarnos. Pues mira, para hablar de eso tengo a Pablo Piñeiro hoy, bienvenidísimo, directamente desde Galicia. Eres actor, escritor, creador de contenido, pero sobre todo muy bueno escuchando. Parece que sí. Pero Sí. bueno, tuve que aprender también a hacerlo. ¿Cómo se aprende a escuchar? Pues yo creo que es prestando atención, ¿no? La mayor parte de las veces que te planteas en una conversación y demás, casi siempre no estás atendiendo, sino que estás en ti, a lo mejor, no sé si de repente de donde tengas colgado tu ego y no estás prestando atención a lo que te están contando. Y desde ahí solo estás pensando en cómo responder y no en lo que la otra persona necesita o simplemente en aprender lo que te está diciendo la otra persona. En tus muchos proyectos que tú tienes proyectos como actor, tienes proyectos como escritor, como dramaturgo, pero tienes uno que a mí me llamó la atención y es la razón por la que dije, traigan a Pablo, está interesante, es que tienes un proyecto en el que escuchas a la gente, específicamente sus historias de amor. Y uno, más allá de preguntarte por qué, porque siento que la necesidad pues es algo como muy personal, te preguntaba fuera del aire, ¿tú crees que a través de las historias de otros podemos aprender, ahora sí que experimentar en cabeza ajena? O Yo creo que sí, pero depende de cómo estés colocado en relación a tu humildad. O sea, si tú crees que vienes de vuelta y media en relación a todo y que ya sabes todo lo que te puede ocurrir en la vida, es difícil que aprendas cualquier cosa. Pero si estás abierto o sea, estás con coges tu ego, lo bajas por completo, te planteas escuchar a una persona desde la hoja en blanco de no voy a juzgar absolutamente nada de lo que salga de esa boca, de repente puedes aprender muchísimas cosas. Y una de las cosas más interesantes que me pasó a mí fue que empecé a aprender de otras personas lo que me había pasado a mí y yo nunca había identificado, nunca había puesto el foco encima. Entonces, desde el testimonio de otra persona, decía, espera, eso me ha pasado a mí. Y entonces, al describir lo que hizo, el proceso que vivió esa persona, dije yo, ¿y yo hice eso? ¿Qué es el duelo exactamente? O sea, hablaban de cosas que yo nunca me había parado a analizar y a darle la profundidad que tenía que darle. Entonces, yo aprendí muchísimo a través de los testimonios de otras personas, pero de cosas para que no me ocurriesen y poder identificarlas como red flags, o de cosas que me habían pasado que no le había prestado la atención suficiente como para de repente tomar presencia en eso y decir, espera, tengo que hablar con esta persona porque creo que no gestioné bien esa relación, nunca fui responsable a nivel afectivo con esta persona. Entonces, para mí, esa pregunta es una respuesta de yo creo que sí y mucho, pero yo creo que tienes que tener humildad para poder escuchar bien y desde ahí hacerte preguntas a ti y decir, ostras, si yo me viese en una situación similar, ¿lo podría afrontar así? ¿Estoy preparado para afrontar algo así? ¿No? ¿Cómo lo haría yo? pero ¿no es algo similar a lo que hace la terapia? Es decir, ponerle nombre, a lo mejor yo siento que es bien valioso nombrar las cosas y poderlas describir de alguna forma que a lo mejor tú no entendías. Pero al escuchar a otra persona nombrar y describir una situación que te está espejeando y entonces dices, ah, claro, eso me pasó a mí, pero no había sabido nombrarlo. Siento que algo similar hace la terapia, ¿no?
Yo creo que sí. Por lo menos la experiencia que yo tengo en terapia es algo muy, muy similar. Lo que ocurre en la calle concretamente, y sin estar bajo el paraguas de la deontología de la psicología, a mí lo que me ocurre es que se genera algo muy terapéutico para mí, a veces también muy traumático, porque lo que escucho me cuesta muchísimo separarlo de mí. Y también me parece que es muy terapéutico para la persona que se sienta y de repente te está contando algo que no le ha contado a nadie jamás en su vida porque no pudo. O porque las personas de su contexto cercano son de confianza y desde esa confianza juzgan. Sí. Y muchas veces no quieres que una persona te juzgue por muy hermano, familiar, amiga que sea. Y de repente en este contexto, en mi caso, no hay juicio. Entonces dicen, bueno, pues ya que estoy aquí voy a soltarle todo lo que no pude soltarle nunca a nadie. Y claro, se generan momentos muy terapéuticos para esas personas de catarsis. Tienes toda la razón. Hay una escena en 7 veces a Dios en donde el El amor. protagonista, después de cortar, se sienta en una banca y con una anciana, bueno, depende qué actor o actriz lo haga, desconocido, se acerca y tiene una plática. Y muchas veces hay gente que me decía, no, pero es que no le cuentas tus cosas a un extraño. Yo, ¿qué? Y a mí me ha pasado que yo decía, al contrario, es muchísimo más fácil contarle a veces cosas súper profundas, súper duras o que has ocultado mucho tiempo a un extraño que a alguien de confianza. Y justo en lo que hablabas de que alguien nombre algo que a lo mejor tú has vivido y que no lo habías podido describir, lo acabas de hacer. Es porque el extraño no te va a juzgar. Y entonces en esta escena en el que él le abre su corazón, él no sabe qué es el amor, pero a esta persona extraña junto a la banca, le abre y aparte es muy duro con él mismo, pero sí sucede. A mí me ha pasado muchas veces que de repente extraños me empiezan a contar cosas súper profundas y yo así de, ay, me están hablando a mí, pero tú llegas a la gente y se lo pides. ¿Encuentras una necesidad de la gente de Brutal. compartir? Brutal. Porque, bueno, ocurren varias cosas. O sea, yo lo que hago es plantarme en una plaza de cualquier ciudad con un cartel que pone escucho historias de amor gratis. O sea, ya solo lo que se genera en la plaza, ves que hay una necesidad de conectar con nuestras emociones, ¿no? Cuando por encima es algo que necesitamos todos los días, a todas horas, pero que nadie nos instruye en cómo utilizarlas, ni siquiera en cómo nombrarlas, en cómo gestionarlas, en cómo comunicarlas. Entonces, de repente, que haya un cartel que te apele a con qué conectas, y cuando está escrita la palabra amor, y casi todo el mundo conecta con el amor romántico y monógamo y heterosexual, de repente se genera una movida de, y ya se genera un cambio energético en toda la plaza. Y de repente ves dónde está la necesidad. Es que depende del patrón educativo, ¿no? Pero si es un varón heterosexual de más de 40 años, es muy raro que se venga a sentar. Pero cuando alguien se sienta, de repente entiendes también cómo está colocada la psicología en tu país. En España, concretamente, la psicología está súper estigmatizada. Y para un hombre, más. De manera que yo no voy a ir a terapia porque yo no tengo ningún problema, porque yo no estoy loco, porque yo no soy débil, que es lo que creen que enmarca ir a terapia, pero de repente sentarme aquí con este tío a contarle y tal, y a lo mejor me da incluso para hacer un TikTok. Y lo hacen. Pero hay una necesidad brutal, ya no solo de trabajar cosas a nivel terapéutico en terapia, valga la redundancia, sino que es más un tema de conectar, de escucharnos. O sea, estamos en una vorágine ahora mismo que ya solo esto, de que yo te miro a los ojos y puedo entender tu emocionalidad en relación a lo que te estoy contando, es como casi inviable. Es muy difícil que suceda. Y cuando de repente se conecta a alguien y le generas un espacio de, o sea, comparte lo que te apetezca, no pasa absolutamente nada. Se generan momentos que la gente dice, wow, que soy un humano, que necesito esto. Y se abren, claro, a nivel emocional se abren cosas muy bestias. Y sobre todo creo que se valora algo que tenemos, yo creo, muy mal entendido, que es el escuchar, ¿no? Al final, cuando estás viviendo una separación amorosa, y en este podcast que se lo dedicamos al amor, una separación, un divorcio, una crisis en tu relación, necesitas ser escuchado. Pero creo que la mayoría de los seres humanos somos muy malos para escuchar. No, es que no sabemos, pero es que tampoco nos lo refuerzan. O sea, a ti en el colegio alguien te dijo, vamos a hacer la asignatura de escuchar. No existe. No, ni de coña. Lo que te hacen es, te enseñan incluso en el caso de que tenga que ver con la comunicación, pueden enseñarte a hablar, a escribir, porque igual te hacen exponer un trabajo en clase, te hacen hacer una redacción, matemáticas, raíces cuadradas, lo que quieras. Yo eso no lo utilicé en mi vida. Pero nadie me habló de, oye, quiero que sepas que escuchar es uno de los actos más importantes que te vas a encontrar en tu vida, en el que tú dejas de ser importante para que lo único importante sea el testimonio de la persona que tienes delante. Y si dejas que esto ocurra, mediante su lenguaje, sea verbal o no verbal, te regale lo que le dé la gana, va a pasar una cosa que vas a flipar.
vas a aprender. Y esto nadie nos lo dijo. Yo lo tuve que aprender en la calle y planteándome desde un experimento social, que yo lo planteaba como experimento, me explotó en la cara. Y de repente dije yo, oye, espera que lo que está ocurriendo aquí, acabamos de generar una burbuja de intimidad en la que esta persona me ha regalado lo más importante que tiene en su vida. Porque ha roto a llorar, porque en su verbalización noté cómo se le estaba empapando el bigote de sudor, porque estaba temblándole la voz, se le rasgaba. Tengo que darle valor a esto y cuidarlo. Y ahí, pues, de repente, pues, casi 9 años haciéndolo. ¿Y cómo gestionas sin ser psicólogo o sin ser un profesional de la salud mental el cómo recibes todas esas historias? Porque es una carga, ¿no? Escuchar activamente la emoción de la gente. Y yo le digo, por ejemplo, a mis actores en 7 veces a Dios, le digo, no vean películas. Le digo, hoy el internet nos regala mucha realidad. Y entonces cuando ves a alguien contando sus historias de manera real, conectas de una manera automática porque sabes que es verdadero. Y creo que eso es lo que hay que tratar de lograr en la ficción, ¿no? De esa verdad. Pero ¿cómo gestionas eso, todo lo que recibes? Es que acabas de dejar 2 temas que de repente quiero contestarte a 2 cosas. Bueno, primero, ¿cómo gestionas mira, todo lo que recibes? Tuve que aprenderlo a hacer porque, claro, yo era futbolista profesional cuando empecé a escuchar historias de amor. Y era como, no tenía ni idea de cómo gestionar a nivel emocional nada. Y escuchaba cosas muy duras de escuchar. O sea, violencia machista, abusos sexuales desde la niñez, muertes. O sea, cosas que no era capaz de separar y igual estaba 3 días reventado. Entonces tuve que empezar a hacer procesos de limpieza, de acabar y decir, vale, siempre que acabe, tengo que sacarme la ropa, cuando llegue a casa, tengo que ducharme. Hago todos los años un trabajo de 40 días de educación de las emociones, o sea, un reset de análisis de Pablo, ¿cómo estás en relación a esto? Ya. Es un trabajo muy potente que tengo que hacer todos los años para ver por dónde voy. Pero ya te digo que en el diario es hacer cosas y de repente necesito rodearme, si he escuchado cosas muy jodidas, de repente rodearme de personas que me abracen de alguna forma, que me cuiden, que me puedan escuchar o que me hagan desconectar, pues eso, yendo al cine a lo mejor, o de repente escribir cosas que he sentido como para soltarlo de mí a otra cosa, saber cómo transformarlo. Porque si no, te digo que te tragas una cantidad de mierda. Me imagino. Pablo escucha. ¿Y quién escucha a Pablo? Pues tengo una red muy bonita de personas que si yo necesito comunicar algo, me van a hacer una escucha activa maravillosa y empática que no veas. Y hablan, perdón. Nada, que digo que sin eso lo pasaría realmente mal. Sí, me imagino. Es que recibes demasiada información y demasiadas emociones. Y el ser humano, yo creo que automáticamente somos empáticos. Hemos aprendido quizá a separarnos para no sufrir tanto, pero cuando vemos a alguien que sufre por amor o por cualquier otra situación, no hay manera de no conmoverte. Sí, incluso sin que haya ninguna palabra. O sea, conectas. O sea, hay escenas de películas, hay escenas de performance. O sea, me está viniendo a la cabeza una de Marina Abramovic con Ulay, con su expareja en el MoMA. Claro. Que no, es que en esa escena no hay ni una sola palabra y te parte el alma. O sea, cómo se miran una expareja que vivieron no sé cuántos años en una furgoneta haciendo todo tipo de performance por toda Europa. De repente cuando se miran a los ojos y dices tú, ok, me acaban de partir el alma porque ya he dibujado yo, según mi prisma, todo, ¿no? Sí. Es como... Eso lo pueden ver. Hay un documental que se llama The Artist is Present, o el artista está presente, creo que así se llama. Que Marina Abramovic, una de las, pues la maestra del performance, ¿no? Para mí, sí. Y hizo esta, pues digamos, exhibición en el MoMA en Nueva York, pero ella estuvo presente todos los días, todo el tiempo, de todo lo que duró la exhibición. Estaba sentada en el salón principal del MoMA y lo que hacía era sentar a gente enfrente de ella, cerraba los ojos y abría los ojos y hacía contacto visual con esta persona por el tiempo que durara. Y en uno de esos días, quien se sentó enfrente de ella fue su expareja de muchísimos años y que aparte también tenía muchísimos años sin verse. Pero la conexión ahí sí me enchina la piel de Gonzalo. Es una gran historia, es una gran historia. De todas las historias que has escuchado, ¿crees que hay un común denominador que pueda como unir a todas? El tiempo. El tiempo como término conceptual de paso de algo la une a todas las historias de amor que yo he escuchado. Entonces está el tiempo presente para marcar un periodo de algo a algo. Sin ese elemento no hay ninguna otra cosa que una a todas las historias. Porque la percepción por encima del amor, aunque estamos súper con el marketing como colocado, tú tienes que vivir esto, relacionarte así, Disney te dijo que esto es lo que tenías que vivir, cada persona tiene una vivencia muy concreta de él.
pero sí de repente el tiempo puede unirlas a todas. Pero el tiempo como espacio temporal de decir, pues yo viví estos meses con esta relación. Fue solo una noche, pero viví esto. Pero siempre como que marcan todo desde el tiempo. Entonces el tiempo juega un papel muy importante en casi todas. Por ejemplo, tú cuando empezaste hoy dijiste 7 años, ¿no? El tiempo es como, para fijarte en algo de la relación o para describir la relación, casi siempre utilizas el tiempo. Eso es el elemento que une todas las historias. No hay nada que las una tanto, porque no es lo mismo que sea una historia en una cárcel, claro, o en un geriátrico, que eso es lo que te quería contar antes. Voy a meter un inciso solo con esto, cuando decías, mira de internet, que las historias son, hay muchísima realidad en internet y tal. De repente cuando escuchas historias de amor descubres que la ficción jamás se le puede acercar a algo tan bestia, ¿no? Recuerdo cuando vi el diario de Noah, que dije, Dios, qué película, qué cosa más bonita, romántica, y de repente empecé a escuchar historias de amor en geriátricos y dije yo, ¡qué cabrón! Wow. Pero hay historias muchísimo ¿El diario de Noah más qué es bestias. aquí? ¿El diario de una pasión o qué? ¿Le llamamos distinto? ¿Cómo se Seguro, llama en seguro, inglés? porque nosotros reventamos todos los Sí, títulos. sí, bueno, acá no creas que... Pero según yo, el diario de Noah es el diario de una pasión. ¿Sí? El de así. ¿Sí? O diarios de una pasión. Que en inglés es The Notebook. Exacto. Sí, o sea, sí, es un título. Sí, es una gran historia de amor. Pero es que cuando vas a un geriátrico dices tú, "Ay, le puedo aplastar la cabeza al diario de Noah perfectamente con esta, solo". Pero escuchas millones de cosas que le aplastan a la ficción. Yo les recomendaría una película que se llama Away from Her, que no sé cómo la habrán titulado, Lejos de ella, o que es una historia de dos personas, de adultos mayores que llevan toda la vida juntos y viven como en un pueblecito, no recuerdo de qué país, y a ella le empieza a dar una especie de demencia senil, Alzheimer. Entonces, como viven en el campo, ella se puede perder y pues alguien con Alzheimer es muy peligroso que se pierda, ¿no? Entonces él toma la decisión de llevarla a su esposa a pues como un asilo para que la cuiden. Y en el asilo le dicen solamente que tiene que estar un mes aquí sin que usted la visite para que entienda su cerebro que este ya va a ser el lugar donde va a pasar el resto de sus días. Y él dice, yo nunca me he separado de ella. Yo nunca he estado más de un mes separado de ella. No sé cómo le voy a hacer, pero pues lo tengo que hacer porque son las reglas. Y cuando regresa, ella en su proceso de su salud mental, ya está enamorada de alguien más. Y lo que él hace es increíble. Ya no les cuento el resto. Vale. Es increíble. Y entonces esa historia, mira, hoy ando muy emocional. Me encanta porque, digo, el amor pues el amor nos pega a todos, no importa la edad que tengas. Tú sí notas en las historias que has escuchado como particularidades en la generación. O sea, ¿tú crees que las generaciones actuales entienden el amor de manera distinta como lo entendían nuestros abuelos o nuestros papás? A ver, entendiendo que todos estamos enmarcados en Occidente desde el amor romántico y monógamo, como este es el camino que hay que seguir, noto una diferencia brutal en el paso de los años y la aparición de la tecnología juega el partido. O sea, cuando tú escuchas una historia de amor en un geriátrico, por ejemplo, independientemente de los condicionantes de posguerras y cosas que en España llevamos muchos años sin un periodo tan complejo, sí es cierto que de repente para conectar con una persona hace 50, 60 años, tú tenías muy pocas oportunidades. Tenías o el baile el fin de semana, o si era verano, las fiestas del pueblo, que iban las orquestas y demás. Pero en esa interacción, si eras mujer, por ejemplo, tenías que estar a expensas de que primero entrase una persona en ese baile, que de repente te pudiese gustar, que no fuese del pueblo, que lo conocen todos, que son todos unos canallas desde tu punto de vista, porque ya los conoces y sabes cómo son las familias y demás. Entonces dices, por favor, que entre una persona que no sea del pueblo, que sea guapo y que yo le llame la atención lo suficiente como para que venga a sacarme a bailar. Y que después de que se dé todo eso que tiene que darse de alguna forma, que conectes, que no le huela mal el aliento, que de repente sea majo, que sepa hablar, ¿no? Y si ahí hay un poco de afinidad, de repente igual dejabas que te acompañas a casa sin tocarte la mano. Claro. Pero tenía que darse muchísimos pasos de muchísimo tiempo para que tú conectases con una persona. Tú a día de hoy estás a golpe de clic de conectar con cualquier ser humano. Entonces eso hace, eso y una percepción, por lo menos en España, de la falta de responsabilidad a todos los niveles de tu vida, concretamente también en las relaciones, que de repente las relaciones sean de muchísima menos calidad y más de consumismo.
Y claro, en la antigüedad, si agarrabas a una persona con la que conectabas, agarrabas como si fuese un clavo ardiendo, aunque después del proceso de enamoramiento descubrieses que era un alcohólico y un maltratador, que de repente igual por el que dirán te mantenías en esa relación también. Pero a día de hoy es muy complejo que eso suceda. Claro, esta sensación eterna de que hay algo mejor. Ahora mismo Sí, es así. como si existiera un catálogo de personas que lo que tienes enfrente no es suficiente, porque puedes encontrar algo mejor, y lo cual es mentira. Ya no es que sea mentira, es que genera una cosa muy fea que es que no cuides. Y desde el no cuidar, todo se desvanece para mí, en tu vida. Desde no cuidar a cualquier persona con la que te cruces, con la que chocas accidentalmente, a la persona con la que compartes un taxi, yo qué sé. Desde el no cuidar, yo creo que se merma todo y generas una sociedad bastante mediocre desde mi punto de vista. Yo creo que la gran diferencia es cuidar y desde ahí generar un cambio significativo en tu pequeño entorno y desde ahí que pueda crecer. Pero si no cuidas, ni siquiera las personas con las que tienes un vínculo de intimidad sexoafectivo. Pero en las historias que tú has escuchado, además de esta diferencia de cómo nos acercamos a los demás, cómo conectamos con los demás, ¿notas que sufrimos igual o sufrimos diferente? Igual porque el condicionante que sí también nos iguala en todos los aspectos es que no tenemos educación emocional. Hay cientos de emociones. Y nosotros, si somos capaces de identificar las que nos marca Inside Out, wow, suerte. Pero nos cuesta incluso eso. Y nosotros somos seres emocionales, ¿no? Bueno, lo cuenta Brené Brown, que todo el mundo está enmarcado. No somos seres racionales que de vez en cuando nos emocionamos, cuando es al revés. O sea, tú eres un ser emocional que te estás emocionando todo el rato, se te ponen los pelos de punta. O sea, estás todo el rato conectando con emociones y muy pocas veces, o de vez en cuando, la llevas al raciocinio. Pero llevar al raciocinio tienes que tener un conocimiento de, lo que acaba de decir Alan, a mí me ha hecho sentir frustración. Y frustración está marcada en este tipo de sensaciones. Vale, desde esto que me ha hecho sentir Alan, que fue frustración, lo he identificado que es frustración, ¿cómo se lo comunico a él desde una comunicación cariñosa y amable para que entienda que lo que ha hecho me ha resultado desagradable a mí? Todo este proceso, que sería maravilloso que lo tuviésemos integrado, por lo menos desde el sistema educativo, no tiene nadie. Entonces tú te aventuras a tener una relación porque por encima lo has visto en la tele o te ha dicho una canción de Maná y te metes en una hostia como un piano porque vas a enfrentarte a una cosa en la que a lo mejor no estás teniendo en cuenta a la otra persona. Bueno, un poco lo que cuenta la 7 veces a Dios. Que la otra persona dijo, lo más guay es que yo ahora le genere las 7 mejores citas que desde mi punto de vista fueron top. Pero no estás teniendo en cuenta a la otra persona, no se genera una conversación desde el... Vamos a poner encima de la mesa las necesidades que tenemos para poner lo que podamos poner en común. Que tampoco lo tenemos que tener todo, pero lo que podamos y lo que nos apetezca trabajar en conjunto para generar un proyecto, vamos a hacerlo. Claro. No lo hace nadie. Entonces, donde está la torpeza es en que no tenemos educación emocional para gestionarnos, nos intentamos enfrentar a una relación y lo que siempre ocurre es que tú generas una expectativa que por encima a lo mejor ni es tuya porque te la marcó Disney o cualquier comedia romántica que has visto, y te pegas una hostia como un piano. Sí, y ahí es el dolor terrible de decir, ¿qué está pasando? Y empiezas a escuchar música jodidísima, toda dolorosa para que te metas más en el bucle. Estas personas sienten lo mismo que yo. Es curioso cómo a través de las historias que tú has escuchado de todas las edades, pues con una enorme variedad, hoy por hoy que tenemos aparentemente muchas más herramientas, como este podcast hay miles y se habla constantemente, hay una sobreinformación, hay demasiada información, entonces todos estamos saturados de que entonces cuál es mi estilo de apego y cuál es mi forma de amar y cómo me relaciono. Es complejo, pero hay mucha información y hay herramientas que nos pueden servir. ¿Esto ayuda o afecta, en tu opinión? Yo creo que podría ayudar, o sea, es una herramienta sin ninguna duda de ayuda, pero donde veo el problema es en la falta de humildad para poder escuchar lo que hablamos al principio, justo. Si tú no eres capaz, estás viendo contenido, dices tú, ¡wow! Esta frase para mi Instagram va a ser la hostia, lo voy a poner aquí, no sé qué, para que la gente vea que soy una persona súper profunda. Pero eso no entra de ninguna forma, no dices tú, hostia, tengo que hacerme cargo de la culpa que tengo yo de que mis relaciones no funcionen. Y hacerme cargo quiere decir que tengo que abrir los cajones en los que yo hice esto, y generó esto y esto, e intentar cambiarlo de alguna forma. Y me están dando todas estas herramientas para que yo lo pueda ver con anticipo. Pero muchísima gente lo que no quiere es trabajar, quieren que se lo dé todo masticado, que mi relación sea maravillosa, que si yo la llevo al restaurante no sé cómo y después le como el coño durante 3 horas, que esto sea perfecto. Pero no estás teniendo muchísimas más cosas en cuenta. Las historias de amor de los que has escuchado, pues han sido muchas, ¿no? 9 años escuchando historias de amor de los demás. Hablamos hace rato de la escucha.
y cómo a lo mejor no sabemos escuchar y lo importante que es escuchar. Tú lo haces como parte de un proyecto, pero todos eventualmente en nuestra vida tenemos que escuchar a nuestros amigos, tenemos que sostener, todos espero seamos parte de la red de apoyo de alguien más. Yo tuve la fortuna que de muy joven, acabé en un curso de escucha activa. Y entonces, como que en ese curso nos enseñaron a escuchar. Y hay ciertas técnicas que usan muchos periodistas y que usan los terapeutas y que puedes usar en tu vida, porque todos tenemos un amigo, amiga, que te ha contado 400 veces la misma historia del ex o de la historia de amor, y uno dice, ya otra vez la va a contar. Y a lo mejor no tienes el ánimo o ya no tienes que poner atención, pero tú sirves para que esa persona abra la llave y se desahogue, y es lo único que esa persona necesita hacer, desahogarse, tener a alguien que la escuche. Y entonces, lo que esta técnica dice es, agarra una palabra de lo que te está diciendo esa persona y conviértela en una pregunta. No la juzgues, nunca le digas, es que tú tienes que hacer esto. Entonces, si alguien te dice, oye, es que la verdad me siento desesperada porque ya pasó mucho tiempo y siento que no he sanado. Y entonces tú agarras eso y le preguntas, ok, ¿te sientes atorada? Sí, me siento atorada porque... Y son como si fueran preguntas que hacen que la otra persona vaya destapando, y lo único que hace es drenar su emoción y ayudas un montón. Es lo que tú haces un poco, ¿no? Bastante, pero es que llega un momento que yo he desarrollado casi como un curso de escucha que planteo cuando alguien se viene a hacerme de shadow, imagínate, ¿no? Que me acompaña para que escuche historias de amor conmigo. Y le digo, una de las cosas más fundamentales, al igual que eso destapa, que no digas nada, también destapa. El silencio. El silencio. ¿Sabes? Porque no hay un juicio, no hay nada, y de repente esa persona es súper consciente de que tú estás escuchando absolutamente todo. Y yo otra cosa que no hago, por ejemplo, una cosa que yo no hago, a no ser que me den un permiso explícito, es preguntar. No pregunto absolutamente nada, a no ser que me den permiso para preguntar. Que yo de repente me están contando la historia, no soy capaz de hilarla, y digo yo, ¿te puedo preguntar algo? Y me dicen sí. Digo, ¿esto que me estás contando tiene que ver con esto otro? Para yo hilar la historia que me están contando. Pero yo no pregunto absolutamente nada. Porque además, y me lo reforzaba un poco la persona que me trajo aquí a México para que estuviese aquí este mes, que dentro de la propia pregunta hay una parte de tu ego colocando esa pregunta. ¿No? Entonces, el evitar la pregunta, porque yo evito todo, evito que esa persona sienta nada intrusivo por mi parte. Entonces, al evitar la pregunta, la persona suelta absolutamente todo, al igual que me imagino que esa técnica que me dices, que yo también en algún momento, pero no en contexto de escuchar historias de amor en la calle, sino con una persona que tengo muchísima más confianza y es un vínculo mío, sí lo hago. Pero en la calle me he dado cuenta de que, aunque no preguntes nada, si tú te quedas callado observando a la persona y haciéndole entender que estás escuchando absolutamente todo, ¡bum!, abren y te pueden estar... Cosas que parecía que te iban a contar de 10 minutos, igual están 2 horas. ¿Y te pasa con todos? ¿O hay gente que cuesta trabajo sacarle? No, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que de repente, a lo mejor en el momento que abren el grifo, no son capaces de aguantarlo ellas o ellos, ¿sabes? Porque están abriendo un cajón que no están preparadas para... Entonces, de repente, se notan como, esto creo que no lo puedo contar. O de repente, si se genera la confianza suficiente, sí lo cuentan. Y es lo que comentaba antes, ¿no? Que a lo mejor es la primera vez que cuentan algo, pues mi abuelo me violaba sistemáticamente todos los días. Esta pregunta seguramente es difícil de responder, pero si te llega una respuesta, la agradecería. ¿Hay alguna historia que te haya marcado más que otras? Muchísimas. ¿Te gustaría compartirla? Tengo que elegir una. Mira, voy a contar una que fue una hostia de las más severas que yo llevaba. Bueno, de las primeras que escuché también, que era de una persona que yo conocía y de repente me contó un historial de abusos y de maltrato por parte de sus padres terrible. Pero una de las que más me marcó era un chico. O sea, estaba yo en un centro comercial escuchando historias de amor en Madrid. Y vienen 2 chicas y un chico. Entonces el chico venía como a acompañarlas. Vienen las 2 chicas. Primero cuenta una historia una, cuenta la segunda la historia y el chico no cuenta nada. Entonces yo, de la necesidad de que la parte masculina se abra a nivel emocional y comparta también, porque el tanto por ciento es abismal de 95% mujeres, 5% si es hombres, yo le tiro al tío, le digo, ¿y tú no tienes ninguna historia? Me dice, bueno, yo sí, tengo una, te la podría contar, incluso la llegué a escribir en su día. Y yo, bueno, pues compártela. Entonces me dice, yo soy voluntario no, soy técnico de ambulancias.
Entonces, hace 2 años, cuando faltaban como 15 días para Navidad, nos llamaron para una emergencia en la M30, que es la carretera que rodea todo Madrid, ¿no? El periférico. Y nos llamaron para una emergencia, que había un accidente. Entonces llegamos allí y vimos que había un coche que se había salido de la carretera y había chocado contra una columna. Entonces, por cómo había chocado el coche, la parte del conductor estaba dañada, ¿no? Y no podías abrirse esa puerta. Entonces pidieron una persona que fuese voluntaria para entrar por la puerta del acompañante para ver el estado de la persona que estaba dentro, y yo fui la persona que se mostró voluntaria. Entonces entré y descubrí a una chica, más o menos de mi edad, que se llama Marina. Entonces estaba súper nerviosa y empezó a decir en bucle: ¡buah, es que no sé cómo se me fue el coche, qué torpe, no sé qué!, porque había un día de muchísima lluvia. Y entonces, en el momento que se tranquilizó de repetir en bucle lo que le había pasado, empezamos a hablar. Y tenía que saber en qué estado estaba, porque necesitaban que escarcelaran el coche los bomberos, que cortasen las chapas para poder liberarla. Entonces, bueno, en esa conversación de repente entramos en un punto de intimidad y me pregunta: oye, ¿tú tienes novia? Y le digo yo: no, la verdad es que no tengo novia. Oye, estaría padrísimo, se diría aquí, que cuando, bueno, pues en el hospital hablásemos y tal, pero de quedar algún día, ir a tomar algo, al cine o yo qué sé. Y dice: no, pues me encantaría. Pero bueno, lo hablamos al llegar al hospital. En esto que iba avanzando esta conversación, ya habían llegado los bomberos, les escarcelaron el coche y la liberaron. Entonces, cuando subió a la ambulancia, por las heridas que tenía, empezó a empeorar y a 1 kilómetro de llegar al hospital, murió. Y él me decía, o sea, yo tenía sus cosas conmigo en el hospital y dije yo, o sea, fue tal vez mucho más intensa esta relación que tuve de 40 minutos con esta chica que muchísimas relaciones que han durado toda una vida. Entonces fue un mensaje, un insight dentro de mi cerebro de: ok, aprovecha el tiempo que tengas con cualquier persona, porque no sabes cuánto va a durar eso. Y el poder de la ilusión. Claro, él se quedó con las cosas de, ok, nunca va a ocurrir esto. Pero Él lo sabe, pero ella a lo mejor no se enteró. No, y claro que ella no. falleció ilusionada de que podría salir con un chico que le había gustado. Pues es una historia agridulce, que no necesariamente, o sea, tiene un final trágico, pero yo sí creo que la ilusión, o morir con una ilusión, la ilusión, en mi opinión, da propósito. Y el propósito da vida. La gente que no tiene propósito es la que se muere, de manera sencilla, en mi opinión. Incluso en vida. Sí, si no tienes un propósito, no tienes razón para vivir. Pero la ilusión da un propósito. Yo hago un ejercicio, yo así compartiendo mis intimidades. Cuando me voy a dormir y no tengo sueño, me creo una película en mi cabeza y me hago como una ilusión. Me imagino que estoy haciendo un proyecto increíble y me quedo dormido, porque hay una relajación y como una paz y una calma en la ilusión que me hace quedarme dormido. Y muchas de esas luego las he cumplido. Pero sí creo que el motor de esta historia es la ilusión. Gracias por compartirla, qué bonito. No, de nada, para mí es un placerazo. Oye, Pablo, hace rato estábamos hablando de la responsabilidad afectiva y de que nadie nos enseña, y la verdad es que nadie nos enseña. Yo una vez puse un tweet. Yo le sigo diciendo tweet. A mí eso de X no me gusta. Queda raro, sí. Puse un tweet que decía: deberían enseñar responsabilidad afectiva en la secundaria, ¿no? O sea, como una materia, como una asignatura, como tú dices. Y dice, es que qué importante es saber, porque no nada más en las relaciones de pareja, sino cómo tus acciones afectan a la gente que amas y que te ama. Y entonces sí siento que hoy por hoy vivimos en una época muy egoísta, de mucho individualismo, de que la pareja que queremos que sea la pareja perfecta, cuando nosotros ni siquiera nos preocupamos por ser la pareja perfecta, ¿no? Quiéreme como soy, pero tú tienes que ser perfecto. Y entonces mi familia me tiene que aguantar como soy, y entonces yo, la pasión que tengo y el sueño que tengo que cumplir todos mis sueños, porque me dijeron que yo tengo que cumplir todos mis sueños, me dijeron que mi opinión es importante. Entonces como que nos engañaron un poco en ese aspecto. ¿Tú crees, si tú y yo hoy te diéramos el poder y te decíamos, Pablo, vas a tener el poder de ser el ministerio, no sé cómo se le diga en España, el Ministerio de Educación Pública de toda España, ¿pondrías una asignatura que tenga que ver con eso? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Cómo se llamaría y de qué hablaría? ¿Cómo hacerte responsable para aprender a cuidar? Algo así. Es que me parece que todo lo que es que todo lo que me describes de egoísmo, narcisismo, enfermizos, sociopatías y demás, para yo tengo que estar por encima de todo, te aleja
de las personas que amas, como bien decías, y no te deja cuidar. Porque cuando no tienes en cuenta a la otra persona, cuando no la escuchas y demás, dejas de cuidarla. Y no sabes sus necesidades, no sabes lo que está viviendo esa persona, porque estás en ti, en tu ego. A mí eso me parece terrible. Por eso, porque, es más, desde mi definición del amor, todo lo que tiene que ver solo, única y exclusivamente contigo se aleja del amor por completo. Y a mí me entristece a unos niveles de no creer en la humanidad. Hablas mucho del ego. Me gustaría que elaboraras respecto al tema porque pues el ego puede verse desde muchos lugares. Para ti, ¿qué es el ego y qué lugar juegan en las relaciones? A ver, yo creo que el ego en ciertos puntos es muy necesario, sobre todo para poder marcar límites en relación a cuidarte y desde estar tú cuidado, poder cuidar a otras personas, porque si creo que no eres capaz de marcar los límites de lo que necesitas como para que te cuiden o tal, creo que eso para mí es fundamental. Yo entiendo que ahora hay una ultra marea de tienes que cuidar, o sea, tú puedes, eres lo mejor del mundo, pero eso tiene unos límites que hay que marcar. Entonces, desde el, oye, yo no quiero que me agredas, entonces desde aquí, desde mi ego, te marco un límite de, por favor, por aquí no vuelvas a pasar, si vuelves a pasar, tengo que romper la relación que tengo contigo. Pero creo que si eso está descontrolado, creo que si el ego no lo tienes controlado, te impide ver y cuidar. Y creo que desde ahí te pierdes la vida, porque si tú no eres consciente de las necesidades que tienen las personas que están a tu alrededor, porque supones o presupones que lo tuyo es muchísimo más importante que lo de otras personas, de repente te quedas sin red. Y yo creo que la red es la que te permite que tú puedas cumplir un sueño de crear un show y traerlo a México y demás, porque es un sueño que tú tienes, pero que en cierto modo es tuyo. Y estás caminando por una cuerda floja de la cual posiblemente puedas resbalar en cualquier momento, porque alguien te cierra una puerta, porque alguien te diga algo desagradable, porque tú tengas un problema físico, yo qué sé. Entonces ahí es donde la red, esas personas a las que tú has cuidado desde mandar tu ego a tomar por el culo, de repente dicen, no pasa nada, tranquilo, estamos aquí, sigue porque nosotros te vamos a apoyar incondicionalmente. Claro, por eso se llama red, te sostiene Porque cuando te sostiene, caes. pero para que te sostenga tienes que tener tu ego en un sitio que sea eficiente, desde el punto de necesito marcarte este límite porque no quiero que me hagas daño, porque si me haces daño, yo estoy dolido y desde el dolor no puedo cuidar, pero también tengo que entender la proporción de todo esto. ¿Y cómo ver y cuidar sin descuidarte? Es que primero tienes que estar tú. O sea, tienes que cuidarte tú y de tú tener todas tus cosas cubiertas sin la desproporción, desde ahí decir, o sea, estoy bien como para poder darte a ti. No, es que yo creo que no le puedes dar a alguien algo que tú no tienes. Es No. imposible, yo no te puedo dar esta taza si yo no la tengo. Entonces yo no te puedo cuidar si no me cuido a mí. Entonces primero tengo que cuidarme, estar bien, estar saludable, haber descansado para poder tener contigo una conversación de 3 horas en las que tú me dices, oye, me ha pasado esto, necesito que me escuches. Ay, es muy complejo. Es muy complejo porque siendo de la teoría es muy sencilla, pero se mezclan tantos ingredientes, ahora sí que en el caldo, que complejiza todo. De las historias que has escuchado, Pablo, ¿consideras que hay algún factor que genera, específicamente las historias de amor, que es lo que tú escuchas y lo que hablamos en este podcast, que genera más traumas que otros? Que digo, la gente normalmente se atora, no sé, en el amor no concluido, en el casi algo, o cosas que dices, normalmente aquí esto cuesta más al ser humano superar. Yo creo que lo que cuesta superar es la expectativa. O sea, ¿La idealización? Sí, porque desde tu, no sé si volver a llamarle ego, o desde tu percepción de lo que crees que es perfecto, tú generas una expectativa, ¿vale? Entonces, la cosa es cuando esa expectativa se rompe, porque de repente, pues tú has comprado el castillo con la persona que creías que era la persona más guapa de no sé dónde, pero de repente descubres, hostia, pero esta persona, por muy guapa que sea, no me ha cuidado nunca me habla bien, y el castillo en realidad, pues tengo muchísimas habitaciones que limpiar, es una putada más que otra cosa. Cuando se rompe esa expectativa y dices tú, este no es el camino, desde tu ego no te permite decir, esto es culpa mía. En realidad todo esto que he dibujado yo es culpa mía que yo comprase todo este discurso y pelease por este discurso, el cual no ha salido como yo me esperaba. Entonces yo creo que lo más complejo, lo que más se repite, lo más complejo yo creo que es desde la humildad decir, esto es culpa mía. Entonces el dolor es brutal porque, por encima, lejos de hacerte cargo
y decir, vale, voy a pelear por cambiar estas cosas que tienen que ver con mi comportamiento, con mi generación de expectativas, lo que haces es tapar y huir hacia adelante. Y ahí aparece la frase de un clavo saca otro clavo. Pero entra chueco. Es que, pues, claro, jodes la tabla. Si quieres meter un clavo donde estaba otro clavo antes, revientas la tabla y la tabla eres tú. Claro. Y posiblemente dañes los dos clavos, que son las dos personas con las que estás jugando esto. Entonces, ese destrozar hacia adelante es lo que me parece que es más complejo hacer entender a la gente, que no vayas hacia ahí, vete hacia ti y trabaja tú para que no sigas rompiendo como si fueses un elefante con una cacharrería todo lo que quieres avanzar. Yo creo que lo más complejo es eso. Y en las historias que has escuchado, yo he escuchado muchos o algunos terapeutas decir, es que nadie nos lastima, nosotros dejamos que nos lastimen. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con ese concepto, pero tú en las historias que has escuchado, ¿sí crees que pues de repente nos topamos con gente muy hija de puta que lastima a otros y que pues hay que cargar con eso? O sea, ¿sí crees que nos lastiman? Yo creo que sí, pero yo creo que si conoces el camino de cada persona, y con este camino no quiero decir que no te has puesto en los zapatos de esa persona, porque por mucho que te hayas puesto en los zapatos de una persona, y esto lo entendí muy claramente cuando escuché este drama en la cárcel, no has hecho el camino. O sea, por mucho que tú hagas el trabajo empático de no, voy a ponerme sus zapatos, no has hecho el camino, y el camino define cómo tú llegas a un momento concreto de tu vida y te comportas. Entonces, sin poder entender todos los caminos y todos los procesos de cada una de las personas, sí entiendo que hay personas que hacen un daño desolador y desde casi una psicopatía a otras personas. También te digo que las personas que lo permiten, hay que entender también su trabajo y su camino y ver que a lo mejor vienen de una familia totalmente desestructurada, que jamás han sentido cariño ni amor de ninguna forma, y esta persona, a lo mejor desde un punto narcisista o sociópata o yo qué sé, te dicen algo bonito, desde ahí te agarran, y tú quieres solo aquel primer algo bonito que te dijo, pero desde ahí tragas. He escuchado relatos de maltrato tantas veces y con una estructura tan bien perfilada que podría entender un camino de procedimiento, o sea, de Sí. cómo actúan y cómo agarran a personas que dejan, pero porque no tienen casi otra alternativa que dejar, porque es muy bonito hablar del capital sexual y de que una persona con un físico muy concreto, en un contexto muy concreto, tiene acceso a relaciones con muchas personas. Qué bonito es el poliamor. No, si el poliamor es maravilloso y los parámetros de la anarquía relacional son maravillosos, pero tienes que poder relacionarte ahí. Porque hay personas que tienen una discapacidad o que tienen algún problema que no les permite tener el mismo acceso a vínculos relacionales con otras personas y de repente les dan una puertita pequeñísima a relacionarse y lo agarran como si fuese un clavo ardiendo. Porque como por encima la sociedad empuja para que tú te sientas mal si no tienes eso. Todas las películas estás todo el rato añorando, yo quiero vivir eso mismo que está viviendo Ryan Gosling en esta película. Sí, pero es que Ryan Gosling tiene ese físico. A ver si tú puedes llegar ahí o al imaginario que está despertando ese físico en toda la población. Claro. Además es una ficción y ya hemos hablado en este episodio de lo que la ficción nos provoca para bien y para mal en nuestras historias de amor y las expectativas que justo hablabas de hace rato nos generan a través de historias pues ficcionadas, dramatizadas. A mí la realidad por la que yo creé 7 veces a Dios fue porque hace 15 años yo estaba haciendo con Manolo Caro Romeo y Julieta. Era un musical, se llamaba I Love Romeo y Julieta. Y entonces cuando yo empecé a analizar el texto, yo dije, ¿cómo es que tenemos esta historia como la máxima historia de amor romántico? Cuando eran 2 mocosos de 14 años que se conocen 3 días y acaban todos muertos. O sea, no hay nada, no hay nada de amor ahí. Hay pura atracción, pura química cerebral y puras malas decisiones. Dopamina, amor. Ajá, y todo el mundo lo toma como, claro, Romeo y Julieta, la bonita historia de amor. Y no nos hemos tomado el tiempo de decir, no, esa no es una historia de amor, es una historia de malas decisiones. Y entonces dije, ¿por qué la mayoría de las chick flicks, de las comedias románticas, siempre es una pareja que se conoce, tiene problemas para estar junta y luego están juntos y empiezan una relación y se acaba la película? Ahí se acaba, pero es cuando está empezando realmente. Y digo, ¿por qué? Porque no nos cuentan historias ya de un amor más avanzado, de una crisis. Y creo que hoy por hoy las hay. Y ya empieza a haber más historias de parejas más maduras que ya pasaron la etapa del enamoramiento, que están enamoradas, que enfrentan a las crisis, porque al amor hay que trabajarle, hay que trabajarte. En las historias que tú has escuchado sentado en tus historias, ¿hay alguna en particular que te ha dado
o has tenido la sensación, más bien, has tenido la sensación de que muchas veces dejamos ir una historia bonita por imbéciles? Muchísimas. Sí. Muchísimas, pero una burrada. Pero porque no tenemos herramientas para agarrarla bien, ¿no? Pero yo, en mi vida personal, o sea, yo se han ido relaciones de mi vida según el prisma... No se han ido, no se van a ir jamás, ¿no? Porque las tengo en mi corazón para siempre y yo creo que las otras personas que están metidas también en esas historias también las llevarán. Pero sí es cierto que, o sea, analizo las historias, ¿no? Que además las tengo escritas algunas y de repente digo yo, o sea, por no tener la capacidad... Mira, hubo una chica de la que yo creo que fue la persona que más me he enamorado de ella brutalmente, porque encima unimos varios cócteles, gañán, futbolista, con todos los privilegios del planeta, hetero, blanco, cis, lo que quieras. Y de repente conozco a una chica y no tengo ninguna herramienta para relacionarme con ella, pero me enamoro. Segregación de serotonina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, GABA, saliéndome por los lacrimales. Y de repente yo empiezo a vivir una relación de fantasía, piruleta durante 3 meses, que yo estaba viviendo como esto es lo más bonito que he vivido en mi vida. Y de repente desaparece. Se me hace un ghosting, pero a unos niveles de decir, ¿pero qué coño ha pasado? Eso es muy violento. Súper violento. Además, yo jugaba fútbol a nivel profesional y me convocan para ir a jugar al Campeonato de España a otra ciudad. Y cuando yo vuelvo, había desaparecido. Y no era capaz de contactar con ella y decir, oye, pero queremos para hablar. ¿Qué ha pasado? Nunca jamás me dijo nada de lo que había pasado. 6 años después me explica lo que había pasado. 6 años después. Sí, me dice el motivazo por el cual se había alejado de mí, porque además no era capaz de comunicarme, lo que era que para ella, bueno, y a lo mejor para muchas otras personas, pero Diego me está jugando para la pasada, yo besaba mal. ¿Tú besabas mal? Sí. Y yo, ¿perdona? O sea, ¿cómo me acabas de reventar la madre diciéndome que yo... ¿Sabes? Y era una conversación de, oye, Pablo, que igual cuando puedes poner la lengua un poquito más suave. Yo sé, a lo mejor con una conversación tan sencilla se acababa todo esto. Pues no, desapareció de mi vida. Y me dijo, Pablo, yo te amaba con todo mi corazón, pero no era capaz de comunicarte esto. Y desde mi atoramiento decidí desaparecer. Esto me lo dijo 6 años después. Pero a ver, ahí tenemos a 2 personas con pocas herramientas de comunicación y un problema increíblemente sencillo de solucionar. O sea, eso me da mucha tristeza. Es decir, Pues sí. el problema es una tontería. No sé si esconda algo más, pero ¿cuántas? No esconde algo más porque yo tengo una relación muy potente con ella y muy buena y no escondió nada ¿No más. resucitó? No, nunca resucitó. Nunca resucitó, pero porque siempre era la típica historia que puedes ver en muchísimos films, que es como que en el momento inadecuado volvemos a acercarnos, pero justo en este momento ya no, porque de repente ya hay otra persona y siempre se fue como... Ahí vendría mi próxima pregunta ya para cerrar, que está muy bueno este episodio. ¿Tú crees que existe la persona correcta en el momento equivocado? No. Yo creo que siempre es buen momento. Lo que pasa es que no tenemos percepción para identificarlo y de repente le colocamos esa etiqueta de momento equivocado. Pero yo creo que si una persona es correcta, va a estar ahí siempre. Hay un terapeuta que yo sigo en Instagram que él dice eso. Dice, la persona correcta en el momento equivocado es la persona incorrecta. No puede... Totalmente incorrecta. O sea, Sí. y te está haciendo un favor que de repente ocurra algo negativo. Yo cuando, no, es que me hizo esto de repente, no sé qué, algo muy desagradable, ¿no? Que me cuentan. Y yo, mi respuesta es cuando alguien me ve, ¿qué opinas? Digo yo creo que te he hecho un favor, porque de repente te ha hecho algo lo suficientemente desagradable para que tú decidas no utilizar más tiempo valiosísimo con esa persona. Y ha desaparecido, y ya está. Sí, te tengo una pregunta respecto a esa historia que te agradezco que nos hayas compartido y que aparte justo era una pregunta de que tú nos compartías una historia tuya. Es decir, escuchas tantas historias de amor y ¿quién escucha tus historias de amor? ¿Cómo perdonas algo tan violento? Duele mucho, trauma mucho una desaparición, un ghosting en una etapa en la que el cerebro está tan enganchado, básicamente como si fuera una droga, con todos estos químicos cerebrales, que alguien desaparezca de tu vida, hay que decirlo, es muy violento. Y Muy traumático. violento y muy traumático. Mucho. ¿Cómo perdonas y cómo sanas? Yo creo que lo perdoné con el paso de los años. También te digo que me costaba mucho incluso castigarla porque yo estaba completamente enamorado y desde ese enamoramiento la coloqué en un podium de la que bajarla de ahí era como casi imposible. Era como, no sé, le tuvo que pasar algo, pero siempre la tuve como endiosada esta persona. Bajarla a la realidad me costó mucho y una vez que la bajé a la realidad entendí que éramos un chico de 18 años y una chica de 16 intentando hacer lo mejor que lo podíamos hacer.
Y entendiendo también que después de conocer muchísimo a esa persona, es una persona maravillosa. Yo tuve muchísima suerte en las relaciones que tuve a lo largo de mi vida, porque todas las personas con las que yo dediqué muchísimo tiempo y relaciones románticas monógamas, coincidió que eran buenas personas y no utilizaron eso para hacerme daño. Esta tía, que te describo y que decía lo de que yo besaba mal, tenía el poder sobre mí de decir, Pablo, ven, y yo aparecer donde estuviese. Y nunca lo hizo. Nunca dijo, Pablo, ven. Entonces yo eso se lo tendré que agradecer toda mi vida porque siempre siempre la vi como una gran persona. No está fácil sanar algo así. No, claro que no, me costó muchos años. Para cerrar, Pablo, y estoy infinitamente agradecido que hayas estado aquí. La gente que nos escucha nos ve y escucha porque pues todos tenemos problemas en el amor y tenemos en nuestras relaciones y queremos aprender. ¿Hay algo que a ti te gustaría compartir de lo que has aprendido a través de escuchar tantas historias de amor que crees que es un conocimiento que has conservado y que te gustaría decir, necesitamos saber esto o entender esto para que mejoren nuestras relaciones? Yo creo que uno súper básico es, primero, escuchar del verbo escuchar, de quitarte del medio tú para que sea importante lo que dice la otra persona. Y desde ahí, desde lo que escuches a la otra persona, que muchas veces te van a decir cosas que tú no estás preparado para gestionar, intentar escucharte a ti. Una vez que escuchas a la otra persona, escucharte a ti de lo que te hace sentir esa otra persona o ese testimonio, y desde ahí ver cómo lo utilizas, cómo lo moldeas para poder contestar bien. Decir, vale, me has hecho sentir con lo que me acabas de decir esto, pero también he entendido que yo he pasado este límite y no me había dado cuenta de que lo había pasado. Y desde ahí generar una conversación, una comunicación desde el cariño. Para mí, una comunicación desde el cariño, entendiendo que tiene que haber partes de escucha y de mucha reflexión para poder no agredir, y aunque agredas, que la otra persona que hayas generado un espacio de comunicación tan bonito en el que la otra persona te puede decir, oye, que esto que has dicho también me ha hecho daño. Y tú desde la humildad decir, pues perdona, pero que siempre se genere un espacio de comunicación desde el cariño para poder ver en qué punto están las relaciones. Yo creo que eso es, pues podría decir mil cosas, pero yo creo que eso es de las cosas más interesantes y bonitas. Qué bonito. Fíjate que yo si algo aprendí en el 2023 fue un concepto que yo no identificaba, que era la otredad, ¿no? No la otra edad, sino la otredad. O sea, el otro, ver al otro como un individuo entero, completo, que tiene su propia vida y entender la otredad como a tu pareja o quien compartes tu relación romántica, amorosa, sexoafectiva, como un entero y con un individuo con sus propias necesidades, con su propio, de hecho, su propia cosmovisión, ¿no? Su propio universo. Y eso es complejo. Y siento y te voy a compartir algo que tú también que eres actor, que también entender nuestras propias circunstancias. Dependientemente de lo que se dedique la gente que nos ve, se generan ciertas circunstancias que necesitamos entender la otra edad desde otro punto. Nosotros los actores y por nuestra naturaleza, por lo que vivimos, generalmente tenemos como mucha atención o a lo mejor tienes que ir a eventos que normalmente a lo mejor un médico no va, ¿no? Y el lugar que ocupa tu pareja en ese particular momento es distinto al que ocupa la pareja de un contador y entender, yo he aprendido con el tiempo a madrazos de hablar con la gente con la que estoy saliendo o con la gente con la que comparto de manera formal, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este escenario en el que a lo mejor yo llego a una alfombra roja y me entrevistan y la atención y la foto y mi pareja no necesariamente está todo el tiempo conmigo o no tiene el mismo nivel de atención? Es complejo entender la circunstancia que todos y cada uno de nosotros tenemos con lo que vivimos, con nuestra profesión, con todas nuestras circunstancias y desde ahí relacionarnos y entender que el otro tiene exactamente un mundo entero que puede ser completamente diferente a ti. Y lo complejo es hacerlo funcionar, poquito a poquito. Ahora para finalizar, y hablando de 7 veces a Dios, ¿tú crees que la ficción, hemos entendido que entre las historias de otros sí nos pueden ayudar a entender nuestras propias historias? ¿La ficción puede ayudarnos a entender nuestras historias y a mejorarla? Sin ninguna duda. O sea, es más, hay una película que me marcó muchísimo que se llama Ladrón de Orquídeas,
No sé si ¿sabrías cómo la tradujeron aquí? No, habrá que ver cómo se llama. En una de esas es El cielo azul. Podría ser perfectamente. Sí. Bueno, el tema es que se genera una conversación maravillosa entre Nicolas Cage y su hermano gemelo, que es Nicolas Cage también, en el que hablan de amar, ¿no? De lo que es amar y demás, porque uno le dice al otro, tú eres un... Voy a coloquializar todo, pero uno dice, tú siempre fuiste un pringado, un tonto, porque yo veía como tú te acercabas desde la biblioteca, imagínate, a Mary Jane a hablar con ella, pero cuando tú te ibas enamorado de ella, ella se reía de ti con sus amigas. Y la respuesta de él es, ya, pero es que lo que yo sentía por Mary Jane era mío, no suyo. Ella con eso nunca podrá hacer nada, porque yo no soy lo que ella me ama, sino lo que yo soy capaz de amar. Hoy. Eso es una ficción. O sea, ese mensaje a mí me entró como un misil en mi corazón. Y dije, ok. O sea, de ahí me derivó una reflexión profundísima de, coño, es que realmente la persona que disfruta es la que ama, no el ser amado. Porque yo te puedo estar amando a ti, tú ni siquiera lo sabes. Pero es que yo lo estoy gozando, porque siento algo precioso por ti. Ay, Dios. Oye, muy bonita reflexión. Me gustó. Yo creo que en 7 veces a Dios, un poco hay muchas reflexiones, pero justo una de las reflexiones es dar el salto a amar. Dar el salto a amar, aunque eso implique partirte la madre, como decimos en México. Es decir, siempre vale la pena. Hay una frase que dice, el que se enamora nunca es un pendejo, ¿no? O sea, juzgar al que se avienta a enamorarse de que estás cometiendo un error, me parece un error, ¿no? O sea, el acto de enamorarse, aunque te partas la madre. Pasó algo en una función reciente que me contó una de las del elenco, y es que tenemos muchas historias alrededor de lo que sucede en el público cuando ven 7 veces a Dios. Y ha habido parejas que terminan, ha habido parejas que se reencuentran, ha habido parejas que van a despedirse, ha habido parejas que van después de muchos años y reinician su relación. Pero el domingo pasado sucedió, hay un momento en el que va la historia todo muy feliz, y luego cada uno de ellos tiene unos monólogos donde nos cuentan, así como te cuentan a ti sus historias, cuentan sus secretos. Y esa pareja empezó de estar abrazados a separarse. Y el lenguaje corporal es fuertísimo, pues no me dejarás mentir. Entonces ellos dos empezaron a alejarse cada vez más y más, hasta el momento en que empezaron a pelearse. En medio del espectáculo. Sí, discretamente, pero los actores los podían ver. Para el segundo acto ya no volvieron. Pues fueron a terminar lo que habían iniciado. Pero dije, qué importante es, ok, no vieron el segundo acto, no saben de qué se trató, espero que vuelvan. Para que lo veas. Pero qué importante que la ficción pueda detonar conversaciones que a lo mejor nos hemos guardado durante mucho tiempo. Por eso los invito a ver 7 veces a Dios. No se asusten, no crean que van a acabar así. Hay parejas que salen muy felices y que dicen, claro, el amor es todo lo que tenemos, es que qué hermoso. Eso es lo que a mí me gusta de la ficción y creo que de la vida también. Como dice Fernando Pessoa, los viajes son los viajeros porque lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Y creo que en el amor sucede igual. Por eso en el 7 veces a Dios no tienen nombre. Pónganles el nombre que quieran. De todas formas, todas las historias de amor siempre terminan llamándose como nosotros mismos. Y ahí estás tú arriba y entonces tú lo que ves de la ficción es básicamente lo que tú tienes. Entonces si hay algo que conversar, hay que conversarlo. Pablo, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? En redes, pues Instagram, si pones Pablo_Pineiro_13, estaba todo pillado antes de llegar yo. Ahí pueden encontrarme, mi TikTok es igual. Y después tengo una web que es pablopineiro.com, pablopineiro.com, porque la ñ es un poco pendeja. Existe, claro. No existe. ¿Y algo que te gustaría agregar? Nada, o sea, dar las gracias por darme la oportunidad de tener una conversación tan bonita hoy. No, estuvo increíble. Te agradezco muchísimo haber estado ahí. Estoy seguro que los mártires están muy felices. Y vayan a ver 7 veces a Dios. 7vecesadios.com, ahí están los boletos. Y un placer, Pablo. Espero que vuelvas pronto. Igual, muchísimas gracias. A ti.